Hay algo que tu cuerpo ya sabe y que tu mente todavía se niega a aceptar. No es una idea, no es una promesa vacía. Es una frecuencia que empezó a moverse antes de que llegaras aquí, antes de que encontraras estas palabras, antes incluso de que decidieras prestar atención a lo que estás sintiendo ahora mismo. Y si hay una parte de ti que siente una inquietud que no puedes nombrar del todo, una especie de presión suave en el centro del pecho, como si algo estuviera a punto de cambiar y no supieras exactamente qué, entonces lo que estás a punto de descubrir no es nuevo para ti. Es un reconocimiento. Es el momento en que algo que ya sabías en lo profundo finalmente sube a la superficie y pide que lo veas. Detente un segundo. No en el sentido literal de parar lo que haces, sino en el sentido de dejar que algo dentro de ti se asiente. Siente el peso de tu cuerpo donde estás. Siente cómo la gravedad te sostiene sin pedirte nada a cambio. Hay una diferencia enorme entre esperar y sostener, y esa diferencia es exactamente lo que vas a empezar a entender hoy, no como información, sino como algo que tu sistema nervioso va a reconocer célula por célula. El dinero que pediste no desapareció. No se perdió en algún lugar del universo. No fue cancelado por una duda que tuviste un martes a las 3 de la mañana, ni por esa semana en que te costó creer. Lo que manifestaste ya tiene una forma en el campo, ya tiene una dirección, ya tiene un movimiento. Lo que todavía no tienes es la evidencia física, y esa diferencia, esa brecha entre lo que ya existe energéticamente y lo que aún no puedes tocar, es exactamente el lugar donde casi todos los que están en este camino se pierden. No porque fallen, sino porque nadie les enseñó a leer lo que ya está ocurriendo. Y eso es lo que viene a continuación. No instrucciones, no técnicas que repetir frente al espejo, sino una lectura de lo que ya está pasando en tu vida, en tu cuerpo, en tu campo energético, para que cuando las señales lleguen, y ya están llegando, no las ignores, no las descartes, no las confundas con ruido de fondo. Porque el universo no grita, susurra. Y este descubrimiento es, en esencia, aprender el idioma de ese susurro. Quédate. Algo en ti ya sabe que lo que viene va a mover algo real. Antes de continuar, hay algo que quiero que notes. No en el pensamiento, en el cuerpo. Hay un punto en el centro de tu esternón, justo detrás del hueso del pecho, que tiene una forma de responder a la verdad antes de que la mente la procese. A veces es un calor suave, a veces es una especie de ablandamiento, como si algo que estaba tenso desde hace mucho tiempo empezara a soltar, no del todo, apenas un poco, pero lo suficiente para que notes la diferencia. Si sientes algo así ahora mismo, si hay algo en tu pecho o en tu plexo solar que se mueve mientras lees esto, ese movimiento no es accidental. Es tu campo reconociendo lo que viene. A lo largo de este descubrimiento, algo va a cambiar en ti. No dramáticamente, no de esa manera que ves en los testimonios exagerados donde todo se transforma de golpe. Va a ser más sutil y al mismo tiempo más profundo que eso. Va a ser como cuando llevas mucho tiempo cargando algo pesado y de repente, sin que hayas hecho ningún esfuerzo consciente, lo sueltas y no sabes exactamente cuándo lo soltaste. Solo notas que tus hombros están más bajos, que tu mandíbula no está apretada, que hay un poco más de espacio entre un pensamiento y el siguiente. Eso es lo que viene, no la motivación que dura 3 días, no el pico emocional que se evapora antes del domingo, sino algo que se instala, algo que cambia la forma en que tu sistema nervioso interpreta lo que está pasando en tu vida, para que dejes de leer los eventos como evidencia de ausencia y empieces a leerlos como lo que realmente son, señales de llegada. Más adelante, cuando lleguemos a la parte de las señales del cuerpo, algo en ti va a reconocer exactamente lo que estoy describiendo. Vas a ver un momento en que pienses, esto me está pasando a mí. Y cuando ese momento llegue, quiero que sepas que no es coincidencia que estés aquí. Fue necesario que llegaras. El campo siempre sabe lo que necesitas antes de que lo sepas tú. Si sientes que este camino es tuyo,
que estas frecuencias son el tipo de descubrimiento que quieres sostener, suscríbete ahora, no como un clic automático, sino como un gesto de compromiso con tu propio proceso, como una declaración silenciosa de que estás eligiendo seguir moviéndote en esta dirección. El canal existe para eso, para sostener el campo mientras atraviesas lo que estás atravesando. Y ahora sigamos, porque lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que lees tu propio cuerpo. Nadie te enseñó a leer tu cuerpo como un sistema de información. Te enseñaron a leerlo como un sistema de síntomas, de problemas, de cosas que hay que corregir. Pero el cuerpo no es solo un recipiente donde vives. Es el primer lugar donde el campo energético registra los cambios antes de que esos cambios lleguen al plano físico. Y cuando algo grande está a punto de manifestarse, el cuerpo lo sabe semanas antes de que aparezca cualquier evidencia externa. La pregunta no es si tu cuerpo está enviando señales. La pregunta es si has aprendido a reconocerlas como lo que son. Hay una sensación que muchas personas describen en los días o semanas previas a un cambio financiero importante. No es emoción, no es exactamente ansiedad. Es algo más parecido a una vibración de fondo, como cuando hay electricidad en el aire antes de una tormenta y puedes sentirla en la piel antes de ver el relámpago. Es una inquietud que no tiene causa lógica. Te despiertas sin saber por qué tu mente está más activa de lo normal. Hay pensamientos que aparecen de la nada, ideas que nunca habías tenido, conexiones que tu mente empieza a hacer entre cosas que antes parecían separadas. Y en lugar de interpretar eso como señal de que algo bueno está moviéndose, casi siempre lo interpretamos como ansiedad, como que algo está mal, como que deberíamos calmarnos, pero esa inquietud no siempre es miedo. A veces es energía en movimiento que todavía no tiene forma. A veces es el campo reorganizándose a tu alrededor y tu sistema nervioso captando el cambio antes de que la mente lo comprenda. Piénsalo de esta manera. Cuando tu cuerpo tiene fiebre, no es el problema, es la solución. Es el sistema haciendo exactamente lo que debe hacer. De la misma manera, esa agitación interna que sientes cuando algo grande está a punto de llegar no es una señal de que estás fallando en mantener la vibración alta. Es una señal de que el campo se está reorganizando. Y esa reorganización, aunque incómoda, es exactamente lo que tiene que ocurrir. También está el sueño. Si en las últimas semanas tus sueños se han vuelto más vívidos, más extraños, más cargados de imágenes que no logras interpretar del todo, eso no es coincidencia. El estado hipnagógico, ese umbral entre el sueño y la vigilia, es uno de los canales más directos a través de los cuales el campo comunica. No en mensajes literales con instrucciones claras, sino en sensaciones, en atmósferas, en la impresión de que algo está cambiando, aunque no puedas decir exactamente qué. Si te has despertado con esa sensación de que acabas de estar en algún lugar importante, aunque no recuerdes dónde, si hay sueños que se quedan contigo durante horas después de despertar, sin que puedas explicar por qué, estás recibiendo. Aunque no lo parezca, aunque no se sienta como lo imaginabas. Y luego está el hambre. No siempre la física, aunque a veces también esa cambia, sino el hambre de algo que no sabes nombrar. La sensación de querer algo sin saber exactamente qué. El impulso de moverse, de hacer algo diferente, de leer algo nuevo, de hablar con alguien específico. Esas urgencias sin objeto claro no son capricho. Son el campo jalándote hacia la dirección correcta antes de que la mente tenga la información que justifique el movimiento. Y si has aprendido a ignorarlas porque no tienen lógica inmediata, es probable que hayas ignorado más de una señal que te estaba llevando exactamente a donde necesitabas ir. Tu cuerpo ya sabe. Lo que estás desarrollando ahora es la capacidad de escucharlo sin intervenir demasiado rápido con la interpretación de la mente. Hay un momento en el proceso de manifestación que nadie menciona porque es el más incómodo de atravesar. Es el momento en que ya hiciste todo lo que sabías hacer. Ya visualizaste, ya escribiste, ya sentiste o intentaste sentir la emoción del deseo cumplido.
Ya trabajaste en tus creencias limitantes. Ya hiciste las afirmaciones y ahora estás esperando. Y en esa espera, algo muy natural empieza a ocurrir. Comienzas a verificar. Verificas tu cuenta bancaria con más frecuencia de lo necesaria. Revisas las oportunidades posibles y calculas cuánto tiempo tomaría que cada una se materialice. Piensas en lo que podría salir mal. Piensas en las razones por las que quizás no va a llegar. Y luego te corriges. Te recuerdas que debes confiar, vuelves a afirmar, vuelves a visualizar y el ciclo se repite. Lo que no te habían dicho es que ese ciclo, aunque nace del deseo genuino de mantenerte alineado, es exactamente lo que genera más fricción entre tú y lo que estás manifestando. No porque el universo sea caprichoso, no porque te esté castigando por dudar, sino por algo mucho más preciso y al mismo tiempo más simple. Cuando verificas, lo que en realidad estás haciendo es emitir la frecuencia de la ausencia. No importa cuántas palabras positivas uses para hacerlo. El acto mismo de verificar si algo llegó ya contiene implícitamente la creencia de que todavía no está. Y esa creencia, aunque sea un susurro, es lo que el campo recibe con más claridad que cualquier afirmación que hagas de manera consciente. Esto no es una crítica. Es exactamente lo que hacemos todos. La mente fue diseñada para monitorear el entorno y detectar amenazas. Y cuando algo es importante para ti, la mente lo convierte automáticamente en algo que hay que vigilar. Es su trabajo. Pero lo que funciona para detectar peligros no funciona de la misma manera para atraer abundancia. Y entender esa diferencia no solo a nivel intelectual, sino en la forma en que operas momento a momento, es uno de los cambios más profundos que puedes hacer en tu relación con el proceso de manifestación. El paradojo es este: lo que buscas no puede llegar completamente mientras lo estás buscando de esa manera. No porque tengas que pretender que no lo quieres, no porque debas practicar desapego de manera forzada, sino porque la energía de la búsqueda ansiosa y la energía de la recepción son fundamentalmente distintas. Una contrae, la otra expande. Una pregunta ¿por qué no ha llegado? La otra simplemente sabe que viene y se dedica a ser el tipo de campo que puede recibirlo. Y aquí es donde la mayoría de las personas se quedan atascadas no por falta de fe, sino por exceso de esfuerzo. Porque el espacio desde el que manifiestas con más efectividad no es el espacio del trabajo intenso y la vigilancia constante. Es el espacio de la certeza tranquila, el espacio de quien ya sabe, no quien espera saber. Y ese espacio no se fabrica, se encuentra. Se accede a él cuando dejas de hacer lo que estabas haciendo y simplemente te permites estar en lo que ya eres. Más adelante vas a entender exactamente qué significa eso en términos prácticos. Pero por ahora solo observa. ¿Hay algún lugar en tu cuerpo donde sientes la tensión del monitoreo? ¿Hay alguna parte de ti que está sosteniendo la manifestación como si fuera a escaparse si la sueltas? Ese lugar es exactamente donde la transformación necesita ocurrir. Hay un lenguaje que el campo usa para comunicarse contigo y que no requiere palabras. No requiere señales dramáticas. No requiere que el cielo se abra ni que alguien te llame con exactamente la oportunidad que pediste. El campo se comunica a través de coincidencias que no deberían ser coincidencias, a través de repeticiones que no tienen explicación lógica, a través de la sensación de que algo te está jalando hacia una dirección sin que puedas articular por qué. Probablemente ya has experimentado esto. Los números repetidos son los más fáciles de ver porque aparecen en lugares donde el tiempo está marcado. 11:11, 3:33, 2:22. Hay personas que los ven y los interpretan de inmediato como confirmación. Hay otras que los ven y piensan que es solo la mente, buscando patrones. Ambas están parcialmente en lo correcto. La mente busca patrones, eso es innegable. Pero la frecuencia con la que esos patrones aparecen en momentos específicos, justo después de que tomaste una decisión, justo cuando estabas a punto de dudar, justo en el momento en que necesitabas un recordatorio, esa frecuencia no es aleatoria. Es el campo respondiendo a tu campo.
Pero los números son solo la superficie. Lo que es más profundo y más fácil de ignorar son las conversaciones. Esas en las que alguien menciona algo que estabas pensando sin que tú lo hubieras dicho. Las en que escuchas una idea específica de 3 fuentes diferentes en el mismo día. Las en que alguien entra en tu vida exactamente cuando la información que trae es la que necesitabas. Esas no son coincidencias en el sentido de que ocurrieron por azar. Son sincronías, que es una palabra que describe algo muy preciso. La convergencia de eventos externos con estados internos de una manera que excede la probabilidad estadística. Y si miras hacia atrás, con honestidad, a las últimas semanas, es probable que haya habido más de una de esas convergencias que descartaste. Una idea que apareció pero que no actuaste sobre ella, porque no parecía suficientemente lógica. Una conversación que te dejó pensando, pero que archivaste como anécdota. Una intuición de contactar a alguien específico que ignoraste porque no encontraste la razón correcta para hacerlo. El campo no deja de enviar, pero nosotros, entrenados para validar solo lo que tiene explicación racional, muchas veces filtramos exactamente lo que más necesitamos ver. Esto no es una invitación a ver señales en todo, ni a construir narrativas mágicas alrededor de cada evento cotidiano. Es una invitación a afinar la sensibilidad, a desarrollar la capacidad de distinguir entre el ruido de fondo de la mente y la señal genuina del campo. Esa distinción se aprende, y se aprende principalmente dejando de descartar lo que no encaja en la lógica habitual y empezando a preguntarte, ¿qué pasaría si esto tuviera sentido de una manera que todavía no comprendo del todo? Porque el dinero que pediste no va a llegar necesariamente por el camino que tienes trazado en la mente. Casi nunca lo hace. Llega por el camino inesperado, por la conversación que parecía sin importancia, por la idea que llegó en el momento menos conveniente, por la puerta que no tenías en el mapa, pero que de alguna manera apareció. Y si estás esperando que llegue exactamente por donde lo planeaste, es probable que estés ignorando la ruta que el campo ya trazó. Observa con más atención, no desde la ansiedad, sino desde la curiosidad. Hay más de lo que crees que ya está moviéndose a tu alrededor. Existe un fenómeno que aparece de manera consistente en las personas que están a punto de experimentar un cambio financiero significativo, y casi sin excepción, ese fenómeno es interpretado como evidencia de que algo está saliendo mal. Se llama de muchas maneras: impaciencia, desesperación, crisis de fe. Pero lo que realmente es, cuando lo miras desde el campo energético, es algo completamente distinto. Es la agitación antes de la llegada. Piensa en lo que ocurre justo antes de que el agua hierva. Hay un momento en que la superficie empieza a moverse, no de manera uniforme, de manera caótica, desordenada, casi violenta. Y si no supieras lo que está a punto de ocurrir, si no tuvieras el contexto de que el calor está haciendo exactamente su trabajo, podrías interpretar esa agitación como algo negativo, como que algo está mal con el agua. Pero no está mal nada, está llegando al punto de ebullición. Está en el momento de mayor tensión justo antes de la transformación. Lo mismo ocurre en el campo energético antes de una manifestación importante. Hay una agitación, hay inquietud, hay momentos en que la duda llega con más fuerza de lo habitual, no porque hayas fallado, sino porque el patrón antiguo está haciendo su último esfuerzo por mantenerse. La mente que conoce la escasez, que aprendió a operar desde la precaución y el miedo, no se rinde en silencio cuando el campo está a punto de cambiar de estado. Hace ruido. Y ese ruido, esa resistencia de último momento, es en realidad una señal de que estás cerca, no lejos. Si en las últimas semanas has tenido más pensamientos de duda de lo que es normal para ti, si ha habido días en que la fe se sentía particularmente difícil de sostener, si has llegado a preguntarte si realmente esto funciona para ti, si eres el tipo de persona a quien le ocurren estas cosas, quiero que leas lo que viene a continuación con toda la atención que puedas sostener. Ese nivel de agitación no es una señal de fracaso,
es la firma energética de algo que está a punto de cruzar el umbral. El error no es dudar. El error es interpretar la duda como información sobre el futuro. La duda es información sobre el pasado, sobre los patrones que aprendiste, sobre las historias que te contaron sobre lo que es posible para alguien como tú, no sobre lo que el campo está a punto de hacer. Observa dónde está tu mente ahora mismo. Si hay una parte de ti que está diciendo, sí, pero en mi caso es diferente. Sí, pero ya lleva demasiado tiempo. Sí, pero ¿cómo sé que no me estoy mintiendo a mí mismo? Esas voces no son la verdad. Son el patrón antiguo tratando de mantenerse. Y el hecho de que puedas observarlas sin completamente identificarte con ellas, el hecho de que haya una parte de ti que las nota desde afuera, es evidencia de que ya estás operando desde un nivel diferente de conciencia. Si tu cuerpo reconoce este cansancio antiguo, si sabes exactamente de qué estoy hablando porque lo has vivido, escribe en los comentarios, lo reconozco, confío en el proceso, no como ritual vacío, como un ancla, como una declaración de que una parte de ti, aunque la duda siga hablando, está eligiendo sostener la frecuencia de la recepción. Hay periodos en el proceso de manifestación que son los más difíciles de atravesar, no porque sean dolorosos, sino porque son silenciosos. Periodos en que las señales que antes aparecían con regularidad parecen haberse detenido, en que las sincronías escasean, en que los sueños no traen mensajes claros, en que la vida continúa de manera ordinaria sin ninguna indicación visible de que algo se está moviendo. Y en esos periodos, la historia que casi todos nos contamos es la misma, que el campo nos abandonó, que fallamos en algo, que quizás nunca fue real. Esa historia es comprensible y también es completamente incorrecta. El silencio del universo no es ausencia, es consolidación. Hay momentos en el proceso de creación, en cualquier tipo de proceso, en el que la actividad visible se detiene porque toda la energía está siendo redirigida hacia adentro, hacia la estructuración interna de lo que está a punto de manifestarse. Piénsalo en términos de lo que ocurre con las semillas. Hay un periodo después de que la semilla fue plantada en que no hay nada visible en la superficie. El suelo parece vacío, y si no conocieras el proceso, si observaras solo la superficie, concluirías que nada está ocurriendo. Pero justo en ese periodo de silencio aparente, es cuando el sistema radicular se está formando, cuando la estructura que va a sostener todo el crecimiento posterior se está estableciendo en lo profundo. La manifestación no puede saltarse esa fase. Necesita ese silencio para consolidarse. Cuando el campo deja de enviar señales externas evidentes, muchas veces es porque el trabajo está ocurriendo en una capa más profunda de lo que la percepción ordinaria puede detectar. Las piezas que necesitan estar en su lugar antes de que la manifestación pueda cruzar al plano físico están siendo ubicadas. Las personas que necesitan entrar en tu vida están siendo conectadas. Las circunstancias que necesitan alinearse están siendo organizadas. Y todo eso ocurre en silencio porque requiere una precisión que no puede darse en medio del ruido. Lo que el silencio te pide no es que ignores lo que sientes. Te pide algo mucho más difícil, que confíes en el proceso incluso cuando no tienes evidencia de que está ocurriendo. Que te conviertas en alguien que puede sostener la certeza sin necesitar la confirmación constante. Que madures en tu relación con el campo de tal manera que el silencio deje de sentirse como amenaza y empiece a sentirse como lo que es, el momento de mayor actividad invisible. Y en esa madurez hay algo que no se puede aprender de manera intelectual. Solo se aprende atravesando los periodos silenciosos con suficiente conciencia para notar que, al final de cada uno, algo cambió. No siempre de la manera que esperabas, no siempre en el área donde estabas mirando, pero algo siempre se movió. Algo siempre apareció al otro lado del silencio que no podía haber llegado de ninguna otra manera. Si estás en un periodo silencioso ahora mismo, si hay una parte de ti que interpreta la calma como señal de que algo está mal, considera la posibilidad de que estés exactamente donde necesitas estar.
que el campo no te olvidó, que la arquitectura de lo que pediste está siendo completada en la oscuridad, en el lugar donde los ojos no llegan, pero donde todo lo que importa se construye. El silencio no es el final del proceso, es el centro del proceso. Es el momento en que el campo hace su trabajo más profundo. Hay una pregunta que parece simple, pero que cambia todo cuando la respondes con honestidad. ¿Quién serías si el dinero ya hubiera llegado? No en el sentido de qué harías. Esa es la respuesta fácil y también la menos importante, sino en el sentido de cómo te relacionarías contigo mismo, cómo tomarías decisiones, con qué tipo de energía entrarías a una conversación, qué tipo de pensamientos tendrías antes de dormirte, qué tan ligeramente cargarías el día, porque hay algo que la mayoría de las personas entienden al revés en el proceso de manifestación. Creen que la identidad viene después, que primero llega el dinero y luego se convierten en la persona que lo tiene. Pero el campo no funciona así. El campo no confirma identidades. El campo responde a ellas. Lo que manifiestas no es lo que deseas, es lo que eres, no lo que declaras ser, lo que operas ser en el silencio de tus decisiones cotidianas, en la forma en que te tratas a ti mismo cuando nadie mira, en el nivel de permiso que te das para recibir sin inmediatamente buscar la manera de devolverlo, minimizarlo o convencerte de que no lo mereces del todo. Hay personas que tienen toda la información correcta sobre manifestación, todas las técnicas, todas las herramientas y aún así esperan. No porque el campo no funcione, sino porque la identidad desde la que operan sigue siendo la identidad de alguien que está en el camino hacia la abundancia, no la identidad de alguien que ya es abundante. Y esa diferencia, aunque suene sutil, es la diferencia entre la frecuencia de la búsqueda y la frecuencia de la recepción. La identidad del que ya recibió no es arrogancia, no es pretender que tienes lo que no tienes. Es algo mucho más tranquilo y al mismo tiempo mucho más radical. Es la decisión de operar desde el estado de quien sabe que lo que pidió ya está en camino, con la certeza suficiente para que eso cambie la manera en que te mueves en el mundo hoy. No cuando llegue la evidencia. Se nota en pequeñas cosas, en cómo respondes a una factura inesperada, desde el pánico de la escasez o desde la certeza de que el flujo que necesitas está disponible, en cómo hablas de dinero en conversaciones casuales, desde la queja habitual o desde la naturalidad de quien tiene una relación sana con la abundancia, en cómo te permites disfrutar lo que ya tienes sin culpa y sin la ansiedad de que podría desaparecer. Cada una de esas pequeñas elecciones de identidad es una señal que envías al campo, y el campo, que no procesa palabras sino frecuencias, recibe esas señales con una precisión que excede cualquier afirmación que puedas hacer de manera consciente. La transformación que estás atravesando no es solo sobre dinero, es sobre convertirte en alguien cuyo campo magnético natural atrae la abundancia, porque ese es el estado desde el que opera, no el estado al que aspira. Y esa conversión no ocurre en un momento de iluminación, ocurre en decisiones pequeñas y repetidas, en la elección cotidiana de tratar el dinero que viene como evidencia de un patrón que ya existe en ti, no como una excepción, no como suerte, sino como la expresión natural de quién eres. ¿Quién es la persona que ya recibió lo que pediste? Conócela. Habita esa identidad con la honestidad suficiente para que empiece a cambiar no solo tus pensamientos, sino la textura de tu presencia. El campo responderá no porque hagas algo diferente, sino porque eres algo diferente. Llegaste hasta aquí, y eso no es trivial, no en el sentido de que completaste un contenido, sino en el sentido de que algo en ti decidió quedarse, atravesar cada parte de este descubrimiento, sostenerse en los momentos en que la mente quería hacer otra cosa, mantenerse presente cuando el cuerpo quería moverse. Esa decisión de quedarse tiene un peso energético que va más allá de lo que la mente registra como acción. Es un acto de permiso. Es una declaración de que estás disponible para lo que viene.
Lo que se instala después de un descubrimiento como este no siempre se siente como epifanía. La mayoría de las veces se siente como un asentamiento, como cuando el polvo después de un movimiento sísmico empieza a caer lentamente y el aire se despeja. Puede que en las próximas horas o días notes algo diferente en cómo te relacionas con las señales que aparecen. Puede que algo que antes descartarías ahora lo recibas con más apertura. Puede que una conversación tome un giro que no esperabas. Puede que una idea llegue en ese espacio entre el sueño y la vigilia que se sienta más como instrucción que como fantasía. Esas no serán coincidencias. Serán el campo respondiendo a la frecuencia que llevas ahora mismo, después de haber atravesado lo que acabas de atravesar. Ese es el movimiento que empieza a ocurrir cuando dejas de buscar la manifestación y empiezas a ser el tipo de campo que la recibe. El dinero que manifestaste no está suspendido en algún lugar esperando una señal tuya para moverse. Ya se está moviendo. Ya está encontrando su camino hacia ti a través de las grietas que el campo siempre usa. La conversación inesperada, la idea que llega en el momento incorrecto, pero que en realidad es el momento exacto, la oportunidad que no entra por la puerta que tenías planeada, sino por la ventana que nunca cerraste. Lo que has hecho hoy, al atravesar este descubrimiento, es afinar tu capacidad de reconocer esas grietas, de no ignorarlas, de no desecharlas por no tener la lógica correcta en el momento. Y esa afinación, es el trabajo más importante que cualquier técnica, más importante que cualquier práctica de visualización, porque la manifestación no ocurre en los momentos en que meditas, ocurre en los momentos cotidianos en que eliges ver la abundancia moviéndose hacia ti en lugar de la escasez sosteniéndose. Y eso solo se puede hacer desde un campo que fue entrenado para reconocer las señales con claridad. Hay alguien en tu vida que está atravesando exactamente lo que tú atravesaste antes de llegar aquí. Alguien que está en ese punto de esperanza cansada, que ya sabe que es posible, pero que se pregunta si todavía es posible para él. Si este descubrimiento movió algo real en ti, si hay algo en lo que reconociste aquí que cambió la forma en que lees tu propio proceso, compártelo con esa persona, no como información, como luz que se pasa de un campo a otro, como un recordatorio de que el campo no abandona y que las señales ya están ahí para quien aprende a leerlas. El universo no trabaja solo contigo, trabaja a través de ti. Lo que recibiste hoy, deja que siga moviéndose.